Dios. ¿Cómo yo llego a dejar de vivir con sobras, con las migajas, y empiezo a vivir lo que Dios planeó y lo que Dios soñó para mí? Hemos estado hablando en un proceso de 7 pasos, ¿verdad? La semana pasada hacíamos un resumen de esto. ¿Cómo podemos nosotros lograr eso que Dios ha soñado, ha visionado, ha planeado? Y hoy comenzamos el último paso, ¿verdad? Y este paso dice que al rendir mi vida a Dios, yo puedo ser usado por Dios y puedo llevar buenas nuevas a otros, con mi ejemplo como con mis palabras. Y pensaba en una pregunta en esta semana: ¿cómo Dios nos puede llevar a ser de bendición para otro? Porque cuando usted recibe bendición, la bendición que usted recibe es para bendecir a otro, ¿verdad? Todos tenemos dones y talentos diferentes dados por Dios, no para acapararlos, sino para poder bendecir a otras personas. Y es importante cuando nosotros descubrimos lo que Dios ha soñado y ha planeado para nosotros. No sé cuántos de ustedes en algún momento de la vida se han preguntado por qué pasamos por dolor. ¿Cuántos han tenido dolor en la vida? ¿Verdad? Tenemos dolor cuando nos golpeamos el dedo con un martillo, cuando se levantó de la cama sin chinelas y pegó en algo el dedo, ¿verdad? Cuando se quemó cocinando, o cuando estaba planchando y se planchó la mano también. O sea, a alguien tal vez le ha pasado, ¿verdad? Eso. Y hay dolor físico, pero también hay dolor emocional en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué pasa el dolor? ¿Por qué Dios permite el dolor en nuestras vidas? Habrán muchas razones y quizás usted se ha preguntado y ha sacado sus propias razones, pero yo quiero compartirle hoy 3 razones por las cuales Dios permite el dolor en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite el dolor en nuestra vida? Y lo primero, que Dios permite el dolor en nuestra vida porque tenemos algo que se llama libre albedrío. ¿Qué significa eso? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos una libertad. Y mucha gente no lo entiende, ¿sabe? Porque tenemos la libertad que Dios nos da para elegir. Yo puedo elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios no me obliga a hacer lo bueno. Él me sugiere hacer lo bueno, pero no me obliga a hacer lo bueno. Entonces tenemos esa libertad de elegir nosotros. Hacemos lo correcto o lo incorrecto. ¿Podemos rechazar a Dios o no podemos rechazar a Dios? Sí. Usted puede elegir rechazarlo o aceptarlo, amarlo o odiarlo, creer en Él o no creer en Él. Usted puede decidirlo. Entonces, tenemos esa libertad para poder elegir qué hacer, para poder elegir cómo vivir. Oiga, Dios pudo haber hecho robots y ya les hubiera puesto codificado qué es lo que tenían que hacer, que se levantaran a las 5 de la mañana y oraran y cantaran, que leyeran la Biblia 1 hora, que fueran a la iglesia todos los cultos. ¿Podía o no podía? ¿Puede o no puede? Sí. El creador de todo este cuerpo, el ser humano tan complicado, pudo haber hecho robots y solo decirle: martes vas al culto de oración, miércoles vas al de enseñanza, los domingos estás desde las 9 para que estés orando antes, te levantás todos los días a las 5 de la mañana, lees tu Biblia, orás, no haces esto, no haces lo otro. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Dice que formó a Adán del polvo y sopló vida y puso su imagen en él y puso ese poder. Oiga bien, porque la elección que usted y yo tenemos es un poder. Tenemos el poder de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Yo tengo el poder para dar vida o para matarla. Mira el poder que Dios nos ha dado.
Hay muchísima gente allá afuera usando ese poder para matar. Yo puedo usarlo también. Tengo el poder, tengo la elección, porque Dios pudo haber hecho títeres, robots, pero no lo hizo. Pudo haber hecho robots que nunca fallaran, que siempre hicieran lo correcto, que no se acercaran a las cosas malas, que se alejaran de todo lo malo, que vivieran perfectamente y le adoraran a Él. Pudo haberlo hecho, pero mire, nos hizo a nosotros. Ahora nosotros tenemos una libertad de elegir amarlo, porque ¿sabe qué? Dios quiere que usted le ame por voluntad propia. Amamos a Dios no por herencia, amamos a Dios no por obligación, amamos a Dios por elección. ¿Sabe que ese es el amor más genuino? Es cuando yo decido amar a alguien sin que me lo impongan y sin que me obliguen. Porque usted no puede decir que ama a alguien si no tiene la posibilidad de no amarlo. Ya, si usted tiene una pistola en la espalda y le dicen, dale, decirle que la amas a esa persona, ahí no hay elección. Usted decide hacerlo porque está entre la vida y la muerte. Ahí no hay elección. Te están obligando a hacer algo. Pero nosotros tenemos la elección de amar o no amar a Dios. Y esa es el amor genuino. Por eso a Dios le encanta esto. Él quería que voluntariamente nosotros decidiéramos rendirnos a Él, o voluntariamente decidiéramos alejarnos de Él. A veces estamos entre que nos rendimos y entre que nos alejamos, entre que soy y no soy, que vengo y me voy. Y estamos en ese punto medio donde estamos usando nuestra libertad, pero no estamos decidiendo entregarlo todo. Porque lo entrego todo, no entrego nada. A veces entregamos parte. Y esa es una elección nuestra. Necesitamos nosotros decir, yo no puedo decir soy bueno si no tengo la posibilidad de hacerlo malo. Tenemos ese poder de elección. Hay una libre elección. Y yo lo miro como una bendición, pero también es una carga. No sé si le ha pasado a usted, pero yo muchas veces hubiera deseado que Dios no me diera tanta libertad. Es que es demasiado a veces para manejar la libertad. Porque, oiga, no sé si le pasa a usted, pero como seres humanos es más fácil elegir hacer lo incorrecto. Es que cuando alguien te ofende, ¿qué es lo más fácil de hacer? Responder, ¿sí o no? Sí, cuando alguien te pega en una mejilla, lo más fácil que va a hacer, darle en la tos a él. Ese es lo más fácil. Entonces, como seres humanos, lo más fácil, la reacción que nos gusta, es lo más fácil. Y terminamos generalmente en cosas tan pequeñas, tan sencillas, eligiendo lo incorrecto. Y a mí se me hace así, digo, Señor, ¿por qué nos diste tanto? Es demasiado el poder, limitanos. Porque es una bendición poder elegir, pero a veces se vuelve como una maldición para muchos. Porque si no sabemos elegir, nos metemos en problemas. Nos metemos en dificultades que nos llevan a situaciones que después nos lamentamos. Usted puede elegir cualquier cosa, todo. Puede elegir hacer todo, pero tiene que vivir con las consecuencias de eso. Usted puede elegir tomar licor. Usted puede elegir consumir droga. Pero cuando usted se vuelve adicto a eso, no es culpa de Dios, fue una elección suya. ¿Ya? Usted puede decidir ver 6 horas de la televisión. Puede regalarle celulares a sus hijos y no supervisarlo. Puede, es su decisión. Pero después nos quejamos de lo que está pasando con nuestras vidas, con nuestras familias. Dios me ha abandonado. Es nuestra elección. Dios te deja vivir con tu elección. ¿Qué está eligiendo usted hacer? ¿Ya? ¿Qué estamos eligiendo hacer nosotros? Es como usted puede elegir no venir a la iglesia, inventar cualquier cosa y decir cualquier cosa para sentirse bien. Puede hacerlo, ¿no? Sí, puede hacerlo.
Es su decisión. Yo puedo decidir aceptar a Cristo o negarlo. Es mi decisión. Es mi elección. Pero nosotros estamos usando esa libertad y después no queremos la consecuencia. Es como hablo a veces con los jóvenes y a veces me han preguntado a qué edad se puede tener un novio o una novia. Cuando yo pensaba en este libre albedrío, es que usted tiene libertad de hacerlo a cualquier edad. El punto es que cuando vengan las consecuencias, no diga, ay Dios, usted está eligiéndolo. Si usted me pregunta, lo correcto sería cuando usted ya sea una persona madura, cuando trabaje. Eso es lo que yo creo que es correcto. Cuando usted trabaje puede empezar una relación, pero usted puede elegirlo, hacerlo diferente. He empezado a decirle a la gente, esto es lo que yo creo que es correcto según lo que dice la Biblia, pero vos tenés la decisión de hacer lo que te parezca mejor. ¿Ya? Porque yo no voy a vivir el dolor de la otra persona. Ese es el punto. Si alguien se mete a tomar decisiones incorrectas, ¿quién va a sufrir es él? Y a veces nosotros pensamos que le estamos haciendo un daño a alguien. Pensamos que le hacemos el daño al pastor. No, nos hacemos el daño a nosotros. Las decisiones que usted esté tomando en lo público, en lo secreto, lo que esté haciendo es una decisión muy suya, pero las consecuencias también van a ser muy suyas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces las consecuencias no solo vienen para nosotros, sino que afectan a nuestra familia. A veces afectan nuestras generaciones. No sé cuántas veces usted se ha puesto a pensar en sus generaciones. ¿Qué va a pasar con tu generación? Si tienes hijos, si no tienes hijos, ¿qué va a pasar en algún momento que llegues a tener hijos y estás teniendo malas decisiones hoy? Porque tenés la libertad. Podés elegir hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. ¿Por qué viene dolor a nuestras vidas? Porque nosotros lo decidimos. O sea, Dios dice, yo no quiero que pases ese dolor. Yo no quiero que sufras eso. Pero es tu decisión. Viajaba un día de esto de Masaya y estaba en el mercado y estaba en la parada de buses. Me senté en el bus. Como a los 5 minutos no había salido el bus, entró una niña. Tendrá tal vez unos 13 años, cargando a un niño, pidiendo para darle de comer a ese niño. Y es doloroso eso. Pero eso es lo que están eligiendo las personas. Ahora, yo como padre a veces estoy eligiendo afectar a mi generación porque decido poner a Dios a un lado. Pero Dios no me va a obligar, aunque Dios sabe lo que le va a pasar al ser humano cuando se aleja de Dios. Él sabe, porque la palabra dice, separados de mí. Y la gente se preguntaba, y yo hablaba ayer y le decían, ¿sabe por qué estamos mal? Porque nos hemos alejado de Dios. La sociedad se sigue preguntando, ay, ¿qué hacemos con el calentamiento global? ¿Qué hacemos con esto? Nos hemos alejado de Dios y perdimos todo. Fuimos mandados por Dios para poder dirigir a todo el planeta, para poder cuidarlo. Fuimos hechos con esa autoridad, pero la perdimos. Y hoy la gente se sigue preguntando por qué el mundo está tan pata arriba. Es porque Dios está muy lejos del corazón del ser humano. Y Dios no te va a obligar, Dios no va a obligar al mundo. Por eso está pasando dolor. Y la pregunta es, ¿por qué viene el dolor? Porque yo lo estoy eligiendo. ¿Qué es lo que quiere para su vida? ¿Qué es lo que quiere para su familia? Si usted es un niño, un joven, un adolescente, ¿qué quiere para su futuro? ¿Quiere el mismo futuro de sus padres, de sus abuelos, de sus vecinos? ¿Qué futuro querés para tu vida? ¿Qué futuro querés para tus generaciones? ¿Querés la misma historia de siempre repitiéndose? Hermanos, necesitamos entender que es mi decisión. La libertad que Dios me dio, lo que me permite acceder a lo que Dios soñó o a seguir viviendo como yo quiero. Hay gente que está viviendo como quiere y yo le pregunto, ¿cómo está? Como Dios quiere. Y están bien desbaratados. No, que Dios no quiere verte así. Es como usted quiere. Así me tiene el Señor. Dice, no, así no lo quiere tener el Señor. Dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Pero va a ser mi elección, va a ser mi decisión, cómo yo quiero estar. El dolor viene a nuestra vida porque nosotros hemos elegido con libertad.
Hay muchísima gente que ha decidido usar esa libertad para mal, que ha dañado nuestras vidas. Quizá hubo un profesor en la escuela que nos ha ofendido, que nos ha dañado, alguien que nos ha dicho en la vida no servís para nada. Quizás han habido padres que te han abandonado, personas que dijeron que te iban a amar, pero se fueron de tu vida. Sí, hay personas que han usado esa libertad incorrectamente. Pero esa es la libertad, no es Dios el malo. Suelo preguntarle a la gente, ¿qué te ha hecho Dios? Y la respuesta siempre es, nada. Y entonces, ¿por qué lo culpas a Él de tus problemas? No, yo no lo culpo a Dios. Y entonces, ¿por qué no buscas de Dios? Porque inconscientemente nos alejamos de Dios porque tenemos problemas. Pero los problemas no los causó Dios, los causé yo. ¿Y por qué me alejo de Dios? Es mi elección. Es mi elección, son mis decisiones. Por eso necesito pensar hoy, ¿qué he estado decidiendo en mi vida que me ha estado causando dolor? Porque, hermanos, somos nosotros mismos los que estamos eligiendo hacer las cosas incorrectamente. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Hay una palabra que el Señor le da al pueblo de Israel que es muy puntual para nosotros, muy correcta para nosotros hoy. Deuteronomio 11. ¿Qué estamos eligiendo hacer? ¿Estamos eligiendo dolor en nuestra vida? Hay alguien que quizás nos causó una herida, quizás un maestro, un amigo, un pariente, un cónyuge, no sé. Hay personas que han usado esa libertad incorrecta. Hemos sido nosotros los que hemos causado dolor a alguien. Deuteronomio 11, versículos 26 al 28. ¿Lo tiene conmigo ahí? Lo leemos juntos. Dice así en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué dice? La bendición y la maldición, frente suyo. He aquí, yo te lo pongo enfrente. Ahí está. ¿Vos tenés acceso a la bendición o la maldición? Seguimos leyendo. Dice, la bendición si oyeren los mandamientos de Jehová que yo les doy hoy. Hay bendición si oigo los mandamientos de Jehová. Y viene el otro versículo. Y la maldición si no oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios y se apartan del camino que yo les ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo pongo delante de ti la bendición. ¿Y qué dice? Y la maldición. ¿Quién elige la bendición y quién elige la maldición? Dios. ¿Es Dios quien manda al infierno a alguien? ¿Ah? ¿O soy yo el que elijo ir? ¿Qué dolor estás pasando hoy? ¿Qué situación estás pasando hoy que te has preguntado, ¿por qué ha venido a mi vida? Toca ponerse a pensar un momento y decir, ¿cuáles son las decisiones que he tomado que me han llevado a este dolor que tengo? Porque el dolor, una de las razones por las cuales viene, es por mis propias decisiones. Ahora, ¿por qué Dios permite el dolor? Porque tengo una libertad para elegir la bendición o la maldición. Segunda cosa, Dios usa el dolor para llamar mi atención. Dios usa el dolor para llamar mi atención. Dios usa el dolor para llamar su atención. Miren, el dolor en nuestra vida es como una luz que se enciende. Es como un timbre, es como una alarma para hacernos ver que hay algo que no está bien en nuestra vida. Hay algo que no está bien en su vida. Hay algo que no está bien en mi vida. Cuando viene dolor a nuestras vidas, se encienden las alarmas para que nosotros notemos que hay algo que debe cambiarse. El dolor no es el problema,
no es la depresión, no es la ansiedad, no es el temor. Esos realmente no son los problemas, solamente son los síntomas. La adicción, la codependencia, el vacío, la herida, simple y sencillamente son las cosas que están por fuera, los síntomas que estamos viendo en nuestra vida. Pero la raíz es algo más profundo. Y Dios enciende la alarma a través del dolor para que no saquemos solamente los síntomas, sino que vayamos a la raíz del problema. Hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida. Hay algo que tiene que ser transformado en nuestra vida. El dolor es cuando Dios nos grita y nos dice: hay que hacer un alto. Hay algo que está mal en tu vida, pará. Hace un alto, cambia de dirección. Te estás dirigiendo a algo que te va a causar más dolor. Proverbios 20:30 dice: el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Parecía interesante que a veces necesitamos dolor en la vida, ¿verdad? A veces necesitamos no solo un llamado de atención. Aquellos que tienen hijos entenderán que a veces a los hijos usted les habla, pero a veces hablarles no es suficiente. Y después de hablarles y no entienden, necesitan algo más. Y es un llamado de atención, ¿verdad? Es quizá con una varita, no sé, con una fajita, no sé cómo usted le llama la atención a su hijo después de hablarle, ¿verdad? Pero yo creo que en la vida Dios empieza a hablarnos, pero a veces no hacemos caso y viene el dolor a nuestras vidas. Alguien contaba que el dolor nos fuerza a cambiar. Alguien decía: tenía unos zapatos que eran los que me encantaban. Y los zapatos duraron varios años, pero de repente se les empezó a hacer hoyo en la parte de la suela. No quería comprarme otros zapatos nuevos porque me gustaban esos zapatos. Y como de parte de arriba se miraban bien, no importaba la suela mientras no levantara el zapato. Pero de repente se vinieron 7 días de lluvia y esta persona tuvo que andar sus pies bien mojados porque se le metía el agua por el hoyo que tenía. Y entonces él decía: cambié mis zapatos cuando me obligó el agua y lo mojado de mis pies a cambiarlo. Y no sé cuántas veces tiene que venir dolor a nuestras vidas para que decidamos cambiar, para que decidamos hacer algo que no estamos haciendo, para que decidamos hacer lo correcto, hermano. Y a veces no lo hacemos. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios 7:9. Corintios, 2. ¿Está ahí conmigo? 2 de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo, dice, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Me gozo, dice Pablo, después de haber exhortado al pueblo de Corinto a acercarse a Dios. Y parece que la carta había causado dolor en el pueblo, se habían sentido mal. Pero las palabras de Pablo fueron tan precisas y tan concisas que el pueblo, a pesar del dolor que sintieron emocionalmente, decidieron cambiar. Entonces dice: me gozo porque eso produjo un cambio en su vida. Hay un muchacho que había nacido en una familia acomodada, con dinero, estudiaba, pasó la primaria, la secundaria, llegó a la universidad, se graduó. Era un hombre de negocio, jugaba
deportes profesionalmente también. Lo tenía aparentemente todo, carisma, bien parecido, pero de repente se topó con la cocaína y empezó a consumir cocaína. Y de repente empezó a vender cocaína. Con el tiempo empezó a ser un traficante de droga. Pasaron los años y lo detuvieron. Estuvo varios años preso. Y estando en la cárcel, escuchó de Dios. Y estando en la cárcel, aceptó a Jesucristo. Estando en la cárcel, fue discipulado. Y estando en la cárcel, aprendió cómo rendirse a Dios y que estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Salió de la cárcel y salió a fundar un ministerio que se llama Éxodo, que ayuda a las personas que cuando salen de la cárcel puedan rehabilitarse, encontrar un trabajo y empezar una historia de nuevo. Cierta vez estaban preguntándole a él qué era lo mejor que le había pasado y dijo: lo mejor que me pudo haber pasado fue estar en la cárcel. Y es que a veces no entendemos el dolor, pero el dolor por alguna razón va a llegar. Y Dios siempre llama nuestra atención, pero a veces nosotros no le estamos escuchando. Y si no le escuchas de una manera, Él va a tener que usar otra cosa. Porque Dios definitivamente lo que quiere es que usted y yo vivamos a la manera que Él ha soñado. Es que vivir a nuestra manera, hermano, no vale la pena. Porque como lo he dicho muchas veces, nosotros soñamos diferente a lo que Dios sueña. Por eso es momento de que nosotros podamos encontrarnos con Dios y decir: yo anhelo y deseo lo que Dios quiere. No sé qué dolor puede estar pasando en su vida. Pregúntese: ¿este dolor está siendo porque yo lo decidí? ¿Qué mala decisión he tomado? Y si está pasando por un dolor, pregúntese: ¿debo acercarme a Dios? ¿No es momento ya? ¿No es suficiente el dolor que estoy pasando para acercarme a Dios? Porque esas cosas son las que nos permiten o las que nos llevan a seguir sufriendo dolor cuando nosotros no escuchamos las señales que Dios trae a nuestra vida. Tercer cosa que Dios, por la cual Dios permite el dolor en nuestras vidas, que Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Dios puede, viene el dolor a nuestras vidas porque hay libertad. Yo elijo muchas veces el dolor. Segundo, Dios permite el dolor para llamar mi atención. Pero tercero, Dios permite el dolor para que pueda depender de Él. Muchas veces cuando todo está bien en nuestras vidas se nos hace difícil depender de Dios. Y hay una historia donde Pablo pensó que lo perdía todo. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 1. Segunda de Corintios. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Canta la palabra que Pablo dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, perdimos la esperanza.
¿Cuántas veces ha pasado eso en tu vida? Vienen los problemas, vienen las dificultades a nosotros, viene el dolor y sentimos que estamos siendo abrumados sobremanera, perdemos la esperanza, perdemos nuestros sueños, perdemos la fe. Pero Pablo dice, pero nosotros pusimos la confianza en Dios. No en nosotros, dice. Teníamos sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos, pero confiamos en Dios que nos libró, nos libra y nos librará. Y esa es la confianza que a veces perdemos. ¿Sabe? No sabemos que Dios es nuestro todo hasta que Dios no es lo único que nos queda. Pablo ya no tenía esperanza. Una tormenta, una lluvia fuerte en medio del mar estaba por quitarles la vida y estaban sin esperanza. No sé cuántos problemas, cuántas tormentas vienen a nuestras vidas o estás pasando tú. Estás atravesando tu vida, tu familia, con tus hijos. No sé lo que estés pasando, pero sé que las tormentas llegan a nuestras vidas muchas veces inesperadas. Pero la tormenta nos tiene que hacer depender de Dios. Estás dependiendo de Dios en medio de lo que estás pasando. Si nunca usted ha tenido un problema, no sabe que Dios puede resolver problemas. Si has pasado problemas y Dios te ha sacado de ahí, necesitamos empezar a ser agradecidos con lo que Dios ha hecho. Salmo 119, 71. David dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Definitivamente hay algunas cosas que solo las aprendemos a veces a través del dolor. Sería bueno, sería perfecto que aprendiéramos sin dolor, pero lastimosamente como seres humanos a veces no aprendemos. Decimos nosotros, no aprendemos a las buenas, sino a las malas. Pero hay algunos que están en las malas y no aprenden. No sé si están esperando la re mala o la re peor. Pero si el dolor que ha venido a nuestras vidas no nos acerca a Dios, ¿qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? O sea, si lo que has estado pasando en tu vida no te motivó a acercarte a Dios, ¿qué más te va a motivar a acercarte a Dios? Quizás ha venido enfermedades, han venido problemas, heridas, dificultades y no te has acercado a Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando? Yo siempre le digo a la gente, no espere estar en una sala de un hospital sin esperanza ya, con un diagnóstico irreversible, con oxígeno, en una unidad de cuidados intensivos. No espere que venga dolor a sus hijos, que venga dolor a su familia para acercarse a Dios. ¿Por qué esperar llegar a tanto si hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Él? ¿Por qué esperar llegar a tanto si Dios hoy quiere ayudarnos a salir de nuestros problemas, dificultades, complejos, situaciones que han pasado en la vida? Dios dice, yo estoy dispuesto y disponible. La pregunta es, ¿usted está dispuesto? ¿Usted está disponible? Porque la decisión la vamos a seguir teniendo. Usted va a decidir o seguir a Cristo o rechazarlo, acercarse a Él o alejarse, venir a orar o no venir, venir a la iglesia o quedarse en la casa o hacer cualquier otra cosa. La elección es suya. Usted viene acá porque desea hacerlo. Usted ama a Dios porque desea hacerlo. Dios ama o desea que las personas que nos acerquemos a Él le amemos por decisión, no por obligación. Y eso, el amor que está en Dios, en nosotros, empieza a transformar nuestra vida a tal grado que empezamos a cambiar. Y no cambiamos por el poder de nosotros, sino porque permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. Hermanos, vamos a tener la libertad de aceptar la bendición o la maldición. El dolor es la señal que se ha encendido en tu vida, la alarma que no para de sonar. El dolor es esa alarma que no ha parado de sonar hasta que decidas rendirte a Dios.
Y el dolor, en medio de lo que estés pasando, te quiere enseñar que cuando ya no existe nada más, siempre está Dios. Y cuando ya no vemos salida, ya no vemos esperanza, Dios está para nosotros. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie conmigo.